Hubo un festival en el corazón de La Mancha que nació como un murmullo y terminó como un rugido. Bienvenidos de nuevo a Mitos del Rock Rural. Hoy desenterramos la historia del It Were Rock. Soy Carlos Kent y hoy vamos a recorrer la historia completa del It Were Rock, desde sus primeros acordes hasta su silencio más largo. Yo soy José García, organizador de 2023 y no viví los años 80, he reunido recortes, grabaciones y testimonios que nos llevan directo a ese pasado. 1980 fue casi un experimento social. Un grupo de jóvenes de Ituero, cansados del silencio de las fiestas, improvisó un festival en la vieja explanada de la dehesa. No había grandes luces ni altavoces, pero había algo más importante, un deseo compartido de hacer vibrar el lugar. Fue el inicio de una comunidad, la gente no hablaba de un concierto, hablaba de la noche en la que nos reuníamos todos. Años después, algunos vecinos decían que aquella primera noche el aire parecía más denso, como si el sonido se quedara flotando sobre el pueblo. Y en 1981 It Were Rock empezó a crecer. Las bandas de la comarca se turnaban para tocar y los rumores corrían, que era diferente, que allí pasaban cosas que no ocurrían en otros pueblos. No había presupuesto, pero sí que había magia. Esa es la palabra que usaban los veteranos, magia. Sí, fue también el año en que un fotógrafo aficionado captó una luz extraña detrás del escenario y un detalle que más tarde muchos reinterpretarían como la primera señal, ¿no, José? Sí, exactamente. En 1982, por primera vez, vinieron bandas de fuera de la provincia, grupos de Cuenca y Valencia, llegaron atraídos por el boca a boca. Se hablaba de un festival pequeño, pero con una energía que no se puede explicar. El público empezó a multiplicarse, ya no solo la gente del pueblo, sino forasteros que viajaban solo para sentir ese ambiente. Algunos contaban que al anochecer los árboles parecían acompasar sus ramas con la música. Puede sonar poético, pero en It Were Rock la poesía siempre tuvo algo de literal, ¿eh? Eso simple. En 1983 It Were Rock ya no cabía en el campo original, se amplió el escenario, se mejoró el sonido y el público llenó cada rincón disponible. Fue el primer año en que se sintió una presión real por superarse. It Were Rock había dejado de ser un experimento para convertirse en un evento esperado. Ese año, durante la última canción, un silencio absoluto precedió a un grito colectivo. Nadie recuerda qué provocó ese grito, pero todos coinciden en que lo sintieron. En 1984, la fama del festival se extendió por toda la región, las bandas ya solicitaban venir y la asistencia superó cualquier previsión. Junto con la fama también crece el misterio. Se habla de presencias, de luces, de una fuerza que hacía que la música sonara más fuerte de lo que el equipo podía dar. En retrospectiva, muchos creen que 1984 fue el preludio de lo que ocurrió un año después, José. El 84 había sido un año extraño. It Were Rock ya no era un secreto. La gente llegaba desde pueblos que no sabíamos ni que existían. Los carteles se colaban en bares, en marquesinas, incluso en la puerta de la iglesia. No sé si fue por eso o porque las bandas hablaban entre sí, pero en 1985 todo se nos fue de las manos. Ese verano se decía que venían grupos grandes. Nadie sabía cuáles, no había redes y no había carteles con horarios, solo rumores, ¿no? Y a veces eso es más poderoso que cualquier anuncio. Cuando llegó el día, la explanada estaba irreconocible. El escenario parecía una torre. Había focos que gilaban, cables por todas partes y un equipo de sonido que, para nosotros, era como tener un estadio en medio del campo. La gente empezó a llegar por la mañana, a media tarde ya no cabía ni un solo coche más en todo el pueblo. Recuerdo que alguien me dijo, esto parece otro mundo, y no se refería solo a la música. Había una energía rara, como cuando sabes que algo va a pasar, pero no sabes qué exactamente. La actuación principal, de Journey concretamente, empezó pasada la medianoche. Las luces recortaban siluetas en árboles al fondo, el público estaba completamente entregado, y no sé cómo explicarlo, pero el aire estaba pesado, cargado. No era calor, era como si todo estuviese esperando algo. Y entonces, en medio de un solo, ocurrió. La gente de la primera fila dejó de mirar el escenario y empezó a girarse hacia el bosque. No fue un murmullo, no fue un grito, fue un silencio absoluto. Entre los árboles se reportó una figura alta, erguida, cubierta de pelos sueltos. Los focos la arrastraron un instante y entonces se veían los colmillos largos, brillando como cuchillas bajo la luz. No venía corriendo, caminaba despacio, como si supiera que nadie se iba a mover. Los músicos dejaron de tocar, el único sonido era el del viento moviendo las hojas. Y luego un rugido, grave, profundo. Lo sentías en el pecho más que en los oídos, no era humano. Y desde luego no venía de ningún altavoz, José. Rocco se quedó allí, viendo el escenario, y luego giró y volvió a entrar en el bosque. No corrió, desapareció. Y tardamos varios segundos en reaccionar. Cuando lo hicimos, la mitad de la gente ya estaba saliendo del recinto. Nadie lo persiguió, nadie quiso. Esa noche el It Were Rock se convirtió en otra cosa. Y aunque siguió un año más, nada volvió a ser igual, la verdad.
El año siguiente fue todo lo contrario al 85. No hubo expectación, no hubo ilusión, hubo miedo. Lo llamaron el Rocopanic. No sé quién inventó el nombre, pero se quedó. Los carteles del 86 se pegaban y a las horas parecían arrancados, ¿no? Había pintadas en las paredes, no al jabalí, el rock trae desgracia. Incluso la iglesia dedicó un sermón entero a advertir de fuerzas oscuras. Ya no hablaban de música, hablaban de maldiciones. Los que estábamos en el pueblo sentíamos la tensión. Había vecinos que aseguraban haber visto huellas enormes entre los caminos o escuchado rugidos en toda la noche, y no ayudaba que nadie quisiera desmentirlo. El 86 se celebró igual, pero apenas vino un puñado de personas, y de esas varias se fueron antes de que acabara la primera canción. El escenario, que un año antes había sido un templo, se veía pequeño, desangelado. Se tocó, pero la gente sabía que se estaba enterrando el festival, y así fue. Tito Rock murió esa noche, y con él casi 40 años de silencio. En 2023, después de casi 4 décadas, Tito Rock volvió. No sabíamos si la gente respondería, si vendrían bandas, si el mito de Rocco aún le importaba a alguien, pero desde la mañana Toro se llenó. Las canchas vibraban, la música sonaba, como si no hubiéramos parado nunca, como si esos 40 años no hubiesen pasado. Fue una noche mágica, hasta que el cielo decidió que no podía con tanto. Primero fueron unas gotas, luego un aguacero, y en cuestión de minutos la tormenta se llevó por delante todo: sonido, luces, incluso parte del escenario. Las bandas tocaron hasta que fue imposible seguir. Algunos se refugiaron bajo carpas, otros se empaparon bailando, y aunque el final fue abrupto, la sensación que nos quedó fue que habíamos despertado algo que llevaba demasiado tiempo. Y gracias a eso pues decidimos en 2024 dar un paso más: el escenario más grande, la organización más ambiciosa, y tuvimos un presentador oficial, Carlos Ken. Su estilo serio, casi de investigador, le dio al festival un aire distinto. Mi misión era presentar, pero también mantener vivo el rumor, y funcionó. El público venía expectante, convencido de que Rocco podía aparecer en cualquier momento. Y apareció así. Resultó ser Joaquín, el antiguo presentador, con una máscara saludando entre focos. El público pasó de la risa a la incredulidad. Fue una broma que quedó para la historia, pero el verdadero Rocco seguía en silencio. Este año se respira algo distinto. No es solo ilusión por las bandas ni por la estética sincera, es expectativa. En cada mensaje, en cada llamada, hay una pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta: ¿y si vuelve? La historia nos ha enseñado que cuando Tito Rock alcanza su punto más alto, algo sucede. Y 2025 tiene todos los ingredientes para hacer ese año. Un cartel potente, un público que viene de todas partes y un silencio en el bosque que parece estar escuchando. Sea cual sea el resultado, el 23 de agosto no será un día más, será una fecha que recordaremos para bien o para mal. El 23 de agosto Ituero volverá a rugir. Habrá música, habrá luces y quizá algo más. No habrá aviso. Si sucede va a ser rápido y nadie sabrá si aplaudir o salir corriendo. Algunos dicen que esta vez será diferente, que no vendrá solo a mirar. Sea lo que sea, Carlos, lo sabremos juntos. Y allí, entre música y en el bosque, nos vemos el 23 de agosto.